como subtítulo de lo que vamos a ver hoy, el sueño del rey. Y entonces el verso que quiero, con el que quiero abordar esto es como para ir haciendo un vínculo con el tema que estuvimos platicando la semana pasada respecto precisamente del ayuno. Dice Daniel capítulo 1 y el verso número 8 dice: se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Y dice, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Entonces mi pregunta es, ¿en dónde propuso Daniel esto que él iba a hacer? En su corazón. O sea que, hermano, nosotros, si podemos tener buenas intenciones, podemos tener buenos propósitos, podemos tener mucho deseo de hacer algo, pero si realmente nosotros no creemos en nuestro corazón de lo que vamos a hacer, va a ser muy difícil que lo llevemos a cabo, va a ser muy difícil que podamos nosotros recibir o sentir una satisfacción después de haberlo hecho. Corazón de Daniel estaba ese propósito, el no contaminarse. Entonces yo digo, ¿qué clase de contaminación habría en Babilonia? Me imagino que ha de haber habido una contaminación espantosa, hermano, horrorosa, porque pues los babilónicos siempre ha sido una cultura, de hecho, muy avanzada, pero también una cultura muy pervertida completamente. O sea, eso es digamos, una de las cosas que Daniel veía cuando llegó ahí a Babilonia, y él dijo, no, yo no me voy a contaminar con yo no sé qué es lo que el rey está comiendo. Yo no sé cuál es la comida que le dan al rey. Mire, la comida puede ser tan grotesca que uno se imagina tal vez que el rey comía cerdo, ¿verdad? Y el cerdo pues era una de las comidas que el pueblo hebreo tenía prohibido. Pero yo creo que la cultura babilónica iba más allá de eso. Es posible que ellos hasta practicaran algún tipo de canibalismo, ¿verdad? Pero es importante, es bien importante que lo entendamos, hermano, porque eso es cuando entra al arca. Le dice, toma el alimento porque ese alimento será para ti y será para los animales que entren contigo. Pero cuando sale del arca, dice, todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Entonces, esta restricción fue quitada. Ahora, mi pregunta es, ¿qué hizo que Dios la quitara? Esto, mire, vamos a ponerle una X, esto lo quitó. ¿Por qué? Mire pues, ¿por qué? Porque de alguna manera tenía que venir una purificación sobre la tierra. Tenía que venir, hermano, un proceso de santificación sobre la tierra, y por eso es que vino el diluvio.
Porque cuando pusieron al hombre en el huerto, cuando al hombre lo pusieron como cabeza en la tierra, habían otras creaciones que habían contaminado a la creación que actualmente estaba sobre la tierra. Porque el Señor le dice que plantó un huerto y le dijo que lo labrara y lo cuidara. Es decir, que él iba a ser como un vigilante del huerto, que iba a estar ahí. ¿Por qué? Porque habían otras creaciones que cohabitaban la tierra y fueron ellos los que contaminaron contaminaron la tierra y específicamente a los animales. Y por eso es que Daniel, cuando escoge su dieta, la escoge de este lado, no de este. Porque Babilonia, y como yo le he explicado, Babilonia no es simplemente una ciudad, una torre, un país, una región, sino que Babilonia es una potestad antiquísima que ha implementado este sistema de contaminación de las cosas de Dios. Y entonces cuando Dios santifica eso, entonces ya le da la orden y le quita la restricción a Noé y le quita la dieta. Entonces, de alguna manera, hermano, lo que hizo con Noé fue que hizo que rompiera la abstinencia. El periodo de abstinencia se terminó. ¿Por qué? Porque Dios lo santificó. Porque Dios vino y lo santificó, ya todo lo limpió. Y por eso es que al apóstol Pedro el Señor le dice: Pedro, mata y come. Ah, qué cosa más tremenda, ¿verdad? Ok, entonces, esto, de alguna manera, hermano, mire pues, esto, todavía Babilonia trató de contaminarlo. Y hay cosas que aún, y por eso es que no me quería ir por ahí, porque tendríamos que ver toda la historia, pero hay cosas que aún el apóstol Pablo le prohíbe a la iglesia que coma. Y les dice que está bien que prediquen el evangelio, que no hay necesidad de que se circunciden, pero que se abstengan de algunas cosas. Primero de fornicación, y después dice de lo ahogado, y después de la sangre. Entonces, aún dentro de esto todavía hay algunos resabios de la contaminación que venía de épocas anteriores. Entonces, de alguna manera nosotros, hermanos, todavía estamos sujetos a algún tipo de dieta. Aleluya. Le voy a leer ese verso, pues, ya que dice: así que enviamos, el verso 27 dice, a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo, que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis. Pasadlo bien. Entonces, dentro de eso hay algunas restricciones de comidas que nosotros como iglesia de Cristo no deberíamos de participar. Porque hay algún tipo de comida que es un tipo de comida hecha con sangre. Hay una comida que se llama morcilla. ¿Verdad que sí? Para no decir nombres, muy claro, pero para ir rápido en el tema. Entonces, eso, salgámonos de ese punto. El asunto que yo le quería enseñar aquí, hermano, es de que siempre han habido restricciones debido precisamente a que hay una contaminación babilónica. Ha habido una contaminación. ¿Por qué los animales fueron unos animales puros y otros animales impuros? Unos animales que se podían ofrecer en sacrificio y otros animales que eran llamados inmundos. Porque es que el hombre Antíoco Epifanes, que llegó y sacrificó en el lugar santísimo, sacrificó un cerdo. Él sabía que era un lugar sagrado en donde ni siquiera él hubiera podido acceder como persona, y llegó a sacrificar un animal inmundo. Él lo sabía. ¿Por qué? Porque era una cultura babilónica.
Ok, entonces Daniel, hermano, traigámoslo esto al pensamiento de Daniel. Daniel sabía eso y Daniel se abstuvo de todo eso y le fue bien. Le fue bien. Aleluya. No fue la dieta que Daniel tuvo lo que lo hizo a él sabio. No, hermano, fue Dios el que le dio esa dieta y el que le dio la sabiduría y el entendimiento. De alguna manera lo que nosotros comemos sí se refleja, hermano, obviamente. ¿Verdad? Pero en el caso de Daniel, hermano, no fue así. Porque él se veía mejor que aquellos que comían bien. Entonces de alguna forma, esto tiene que ser algo espiritual. Esto tiene que ser algo espiritual y por eso es que nosotros no podemos imponer un ayuno a la fuerza. No coma esto, deje comer esto. No, hermano, debe ser Dios el que lo lleve a uno y lo conduzca. Si usted puede evitarse de hasta de tomar agua, pues gloria a Dios. Usted tiene y tiene la guianza de Dios para hacerlo. Amén, aleluya, siga adelante. Dios lo va a bendecir mucho. Pero si no, hay unos que de la misma manera Dios los atiende y son significativos delante del Señor. Muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Ok, entonces estos muchachos deberían de tener ciertos atributos. Y estos atributos, pues definitivamente, hermano, tienen una aplicación espiritual. Tienen una aplicación espiritual. Esto no solamente veámoslo como algo físico. El rey de Babilonia lo vio con algo físico. Pero en nosotros, hermano, tiene una aplicación espiritual. Sin ninguna tacha quiere decir que no tenían que tener defecto alguno. Y aquellos que no tienen defecto son aquellos que han sido llamados y seleccionados para ser parte del sacerdocio de Dios. Entonces, de alguna manera, nosotros cumplimos ese requisito. Nosotros cumplimos ese requisito, hermano. Y eso era lo que los fariseos no entendían cuando llevaron a aquella mujer que la encontraron en el hecho mismo del adulterio, la pusieron delante del Señor y el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y entonces los primeros en irse, dice la Biblia, que fueron los más viejos y después se fueron todos y el Señor le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? No están, Señor, se fueron. Ni yo tampoco te condeno. Es decir, hermano, le quitó la condenación. La limpió. Y por eso a nosotros, hermano, el Señor nos ha limpiado. Y por eso nosotros nos ve el Señor sin tacha. Sin tacha. Aleluya. Eso es casi imposible, ¿verdad? Porque uno le ve muchos los defectos al otro. Ay, no, es que este hermano mucho habla. Ay, el otro muy callado. Ay, el otro muy gritón. Ay, el otro ni se mueve. El otro como remolinea. Ay, todo es defecto, hermano. Uno ve los defectos, pero el Señor nos ve sin tacha. Por eso es que nos seleccionó para que fuéramos parte del real sacerdocio. Nación santa. Aleluya. Entonces, estos atributos que tenían ellos, hermano, nosotros también los tenemos. Dice que tenían que tener buen parecer. La Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Y eso era lo que el rey de Babilonia andaba buscando, jóvenes que fueran hermosos, hermanos, según saber cuál sería el concepto de hermosura de él, porque para cada quien cambian, ¿verdad? Pero a nosotros, hermano, aunque tengamos los defectos que usted quiera,
pero delante de Dios somos hermosos. Somos hermosos. Aleluya. Diga conmigo, somos hermosos. Aleluya. Somos hermosos para Él, hermano. Somos hermosos. Por eso es que nos vio como la reina Esther. La reina Esther, hermano, se enamoró al rey con los ojos del rey. Él ya no tenía nada que más que oír ni que saber de ella. Solo la vio y se enamoró. Era de buen parecer. Usted es de buen parecer. Que nadie le vaya a andar diciendo que usted es feo, hermano. Reprendo, diga usted. Aleluya. Somos de buen parecer, hermano. Esbeltos. Aleluya. Gloria a Dios. Enseñados en toda sabiduría. Eso ya vimos un poquito, ¿verdad? Enseñados en toda sabiduría, es decir que en otra versión dice que ellos tenían que tener aptitud para aprender de todo. Aptitud para aprender de todo. El sabio no es aquel que está en una montaña sentado, hermano, con sus pies así cruzados y viendo para arriba, mirada perdida. No, hermano, el sabio es aquel que está constantemente aprendiendo. Y muchas veces aprende de sus mismos errores. Es decir, que el sabio se puede equivocar, pero aprende de sus errores. El que no aprende de sus errores, hermano, va a cometer siempre la misma falta, el mismo error, el mismo problema. Pero esa es una de las enseñanzas que Dios nos dio. Dice, sabios en ciencia. Otra versión dice que eran cultos e inteligentes. La inteligencia es apartarse del mal. Eso es lo que dice el libro de Proverbios. La inteligencia es apartarse del mal. Gloria a Dios. O sea que nosotros, hermanos, somos inteligentes, de buen entendimiento, poseedores del saber, dice otra versión, y capacitados para servir en el palacio del rey. O sea que nosotros, hermanos, tenemos la capacidad de hacer las cosas bien en cualquier lado en donde estemos, porque lo hacemos como para el Señor. Si usted construye casas, si usted pone pisos, si usted pone techos, si usted arregla tuberías, si usted arregla carros, déjelos bien. Si usted arregla aparatos eléctricos, se componen planchas, se afilan cuchillos y se hacen chocobananos, hermano, hágalos bien. Como para el Señor. Aleluya. Y el otro atributo que ellos tenían que tener es que ellos tenían que aprender las letras y la lengua de los caldeos. Es decir, ellos tenían la capacidad de hacerlo, hermano. Ellos tenían la capacidad de hacerlo. Entonces, estos atributos, yo creo que si a nosotros nos llevaran en el túnel del tiempo, hermano, ahí hubiéramos ido con Daniel. Dígame, hermano, por la fe, no me deje solo, por favor. Tengamos fe. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Ok, entonces, estos tres muchachos les sucedió algo, porque les cambiaron sus nombres. Les cambiaron sus nombres. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar. A Ananías, Sadrac. A Misael, Mesac. Y a Azarías, Abednego. Esos eran puros nombres babilónicos, hermano. Puros nombres babilónicos. Pero ahí va a ver, hermano, cómo miren, nosotros no podemos de alguna manera ser compatibles con el sistema babilónico. No podemos, hermano. Ellos hacen las cosas completamente al contrario de cómo lo hace la iglesia de Cristo.
Por eso es que una de las cosas para saber que la iglesia está yendo por buen camino es ver hacia dónde va el mundo. Y si la iglesia va en dirección contraria, va bien. ¿Hacia dónde corre el mundo? Hermano, para no ir ahí. ¿Verdad? Así tenía yo unos compañeros allá en la oficina, y hacía muchos años que cuando uno se corta el pelo, ¿verdad? Llega y lo empiezan a molestar. ¿Y vos de dónde te cortaron el pelo? Para no ir ahí, le decían. Eran molestosos, hermano, pero a veces hay que decirle al mundo, ¿para dónde va? Para no ir hacia ese lugar, para no ir hacia ahí. Entonces Babilonia, una de las cosas que hace es que cambia los nombres, porque Dios también cambia nombres. Pero Babilonia, hermano, lo que hace es que cambia un nombre que es de bendición por un nombre que trae alguna maldición, alguna condenación. Y vea pues los nombres que les pusieron a estos jovencitos. Daniel, ya vimos que Daniel quiere decir Dios es mi juez. Y ahí yo le desglosé el nombre Daniel porque son dos términos, uno es Dan y el otro es él. Él quiere decir Dios y Dan quiere decir un juez, alguien que juzga. Entonces Daniel quiere decir Dios es mi juez. Entonces poniendo a Dios, hermano, en primer lugar. Pero vino el rey de Babilonia y a través del jefe de los eunucos le cambia el nombre a Daniel y ya no lo llaman Daniel, aunque a Daniel no le gustaba ese nombre. Él siempre se siguió llamando Daniel. Pero ellos lo apodaron de alguna manera. Y le pusieron Belsasar. Que eso quiere decir que Bel proteja al rey. Y Bel era uno de los dioses paganos que tenía Babilonia. Bel proteja al rey. Y que era como una fuente de sabiduría para ellos. Entonces cuando vieron el perfil de Daniel dijeron, no, este no se puede llamar Daniel. Daniel a saber qué significa. Este se va a llamar Belsasar. Pero en realidad, hermano, esos eran nombres que lo que pretendían era demeritar realmente y dañar la función de estos jóvenes. De alguna manera menospreciarlos, de alguna manera ponerlos bajo la cobertura de esos dioses paganos que ellos tenían en ese lugar. Entonces mire qué cosa más tremenda, hermano, porque una de las cosas que hace Babilonia trata de imponer su autoridad. Una de las cosas que Babilonia siempre va a tratar, hermano, es de demostrar que aquel al que quiere sojuzgar sienta que está debajo de su autoridad y que lo puede pisotear. Pues es que hay gente, hermano, a la que hay que liberar porque le gusta sentirse pisoteada. Yo no sé si usted ha tratado con gente que le gusta sentirse pisoteada, hermano. Pero qué feo es eso. Es como aquella mujer que le gritaba al marido, pegame, le decía, pegame. ¿Le gusta que le suene, hermano? Le gusta sentir porque siente que el otro es macho. Se convierte el hombre y eso sí es cierto. Ese testimonio lo contó creo que el apóstol, no me recuerdo si él lo contó, hermano, pero que la esposa se convirtió de este hombre, del macho, ¿verdad? El macho se convirtió, la esposa no, el macho se convirtió y entonces ya no le pegaba. Y entonces ella le alegaba, le decía, me gustaba más cuando me pegabas. Sí, así le decía. Ahora pareces afeminado, le decía, hermano. Entonces mire cómo el concepto de Babilonia, hermano, es lo contrario a lo que Dios quiere darnos.
Dios quiere. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que evaluar si realmente, cómo estamos, si estamos, si necesitamos ser desbabilonizados. Necesitamos que nos traten mal, hermano. ¿Verdad que no? Hay gente que hasta que le pegan un grito, ¿entiende? Hasta que lo amenazan. Qué cosa más tremenda, hermano. Entonces, eso puede ser una cultura babilónica, porque la cultura babilónica es así. Es de imponencias, es una dictadura, es algo tiránico. Muy bien. El otro se llamaba Ananías. Qué lindo ese nombre, hermano, porque significa Jehová ha dado su gracia. Ay, me faltó una H ahí, mire, hermano, disculpe. Jehová ha dado su gracia, así se llama. Y Sadrach, que quiere decir tierno, afectuoso, pero también va relacionado con uno de los dioses paganos. Si usted ve en la historia, a veces eso es un poquito difícil encontrar los significados de estos nombres, pero los 4 nombres de estos jóvenes van relacionados con los dioses paganos de Babilonia. Que se recuerda usted que los principales eran 12 y que habitaban en 12 casas. Y que cada casa tenía 3 habitaciones y que eran 36, y ahí es donde sale el 666 que lo impuso Babilonia. Muy bien, entonces este quiere decir servidor de Sin. Ese es otro de los dioses. Y Misael es un nombre lindo también, porque quiere decir ¿quién es como Dios? ¿Quién es como mi Dios? Y Mesac, que fue el nombre que le pusieron a él, quiere decir huésped de un rey. Pero no del rey, de un rey. Es decir, que él está bajo la cobertura, bajo la autoridad de un rey pagano. Y por eso es que el otro significado es la sombra del príncipe. Príncipe babilónico, por supuesto. Y Azarías es un nombre que significa el que escucha al Señor. Y mire cómo se lo cambiaron ahí, hermano. Le pusieron Abednego, que quiere decir servidor de Ishtar. Ese es un dios pagano. Siervo de Nebo, esa es otra traducción. O adorador de Mercurio. Esos son los nombres babilónicos. Hermano, mire, si nosotros queremos ser como Daniel, no dejemos que nos pongan el nombre que se les antoja. Por eso es que hay gente que les pusieron nombres. Yo no digo un nombre porque entonces me meto en problemas, hermano. Pero me estaba acordando del testimonio de un hermano. Si usted sabe esto, no vaya a decir fuerte el nombre porque pudiera ofender a alguien, ¿verdad? Pero le pusieron un nombre y él decía, ¿por qué es que yo no prospero? Decía él. Siendo cristiano, daba sus diezmos, daba sus ofrendas, él era un servidor, pero siempre se mantenía. Y un día lo confrontó un profeta y le dijo, a ti te entregaron al santo de los pobres. En la tierra donde él vivía. Él es mexicano. Y ahí hay mucha entrega, así. Como en alguna región, en todo el mundo hay, ¿verdad? En Guatemala también, pero ahí como que hay mucha entrega a los ídolos y todo eso. Y entonces te entregaron a este ídolo, al santo de los pobres. Sí, porque el santo más picoso es el zancudo.
Pero es para que se ría un poquito, hermano. Entonces mire, muchos fueron entregados a dioses babilónicos. Y entonces lo que tenemos que hacer, hermano, es simplemente renunciar a eso. O sea, aquí no se necesita mayor ciencia. Dios ya lo hizo todo. Dios ya lo hizo todo. Solo ver que realmente si eso fue, pues hay que romperlo. En el nombre de Jesús. Y si no fue, pues ya lo rompí, aunque no sé. Más vale que sobre y no que falte, ¿verdad? Hermano, ore por mí porque yo creo que fui entregado. Tal vez no fue entregado, pero amén, en el nombre de Jesús. Se va toda entrega, se van todos esos nombres paganos. Y entonces empezamos nosotros, hermano, a ir en pos de lo que Dios quiere, en pos de la revelación, en pos de la palabra, en pos de la bendición. Y estos jóvenes, hermano, a pesar de los nombres que les pusieron, eran unos hombres que se le ponían enfrente al rey. Y le decían, no, rey, nosotros no podemos adorar esa imagen. Si quieren que nos manden al horno, está bien, pero y si Dios nos va a sacar, pues Él nos va a sacar, Él puede sacarnos, pero si Él no quiere, y es decisión de Él, pero no vamos a postrarnos delante de esa imagen. O sea, tenían una convicción maravillosa, hermano. Entonces yo le puse acá algunos de los nombres. Obviamente no le va a dar tiempo para copiarlos, ¿verdad? Pero algunos de los nombres que también Dios ha permitido que se cambien. Pero esto lo ha hecho Dios. ¿Por qué? Porque Babilonia lo que hace es que trata de cambiar lo bueno por malo. Pero Dios lo que hace es que cambia lo malo por bueno. Y por eso es que vemos, hermano, cantidad de gente que el Señor llamó y les pusieron otro nombre. Por ejemplo, aquí, algunos de los que veo por ahí, que usted sabe muy bien cómo fue el trato con ellos, está Abraham, que se llamaba Abraham, padre enaltecido, pero el Señor le puso a Abraham, padre de multitudes. Estaba Saraí, que quería decir, ¿sabe qué quería decir Saraí, hermano? Dominante. Y entonces viene Dios y le cambia el nombre. Le pone Sara, que quiere decir mujer noble. Dama, señora, reina, mujer noble. O sea, mire, Dios es perfecto, hermano. Dios es maravilloso. Entonces, cada uno de esos nombres, y otra cosa es que cada uno de esos nombres van a ser cambiados de acuerdo a la función que se va a realizar, la función que se va a hacer. Entonces, muchas veces, hermano, digamos, había un hombre que, ahí creo que no lo tengo, bien, ahí está, Bernabé, está en la otra, pero él no se llamaba Bernabé, él se llamaba José. Pero le decían hijo de consolación. Bernabé quiere decir hijo de consolación. Hijo que trae consuelo. Entonces, ¿por qué él hacía esa función? Es decir, no porque el otro nombre haya estado malo, sino que la función que iba a cumplir la iba a llevar a cabo de una mejor manera con un nuevo nombre. Y eso es lo que hace Dios. Aleluya, eso es lo que hace Dios. Bueno, ahí está, mire, José le llamaban el justo, José le llamaban Bernabé y Juan le cambiaron a Marcos, ¿verdad? Se le conocía también como Marcos. Ok, Saulo, Pablo, esos son los otros nombres. Al final, el vencedor va a ser conocido con un nombre nuevo. Un nombre maravilloso que Dios le va a dar al vencedor. Una piedrecita. Aleluya. Qué lindo, hermano, que a usted le trae una piedrecita con su nombre nuevo. Quiere decir que usted es vencedor. Aleluya. Bendito el Señor. Muy bien. Daniel capítulo 2, verso 1. Aquí sí vamos al sueño. Un par de minutos, pero es suficiente.
En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo sueños. Y se turbó su espíritu y no podía dormir. Y mandó llamar el rey a los magos, los encantadores, los hechiceros y a los caldeos, para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. Entonces, esta historia, todos la conocemos. El rey se enojaba porque nadie le podía decir qué sueño había tenido. No es lo mismo que a uno le pidan, hermano, mire, fíjese que soñé esto, ¿verdad? Soñé una tortuga, hermano. ¿Verdad? Y explíqueme, pero que le digan, hermano, que soñé. Y eso fue lo que hizo Daniel. Eso fue lo que hizo Daniel. Y eso es lo que el rey quería, hermano. Que los magos, los astrólogos, los caldeos le descifraran el enigma y le dijeran, ¿qué soñé? Y que me digan qué significa eso que soñé. Entonces, una de las cosas, hermano, es que Daniel tenía acceso. Mire, José tenía una interpretación de sueños maravillosa, pero Daniel tenía otro acceso. Ahorita le voy a enseñar yo por dónde fue que Daniel empezó a descifrar esto. Ok, Hebreos 1:1 y 1:2. Mire cómo Dios habla. O sea, Dios le estaba hablando al rey. Y el rey bien listo, hermano, porque el rey quería corroborar que efectivamente era un sueño que venía como una especie de premonición. Él no sabía de profecía ni nada de eso, pero de advertencia o qué sé yo. Y entonces él dijo, no, que me digan el sueño para saber que efectivamente Dios me está hablando. Entonces Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Entonces el hablar del Señor Dios habla de distintas formas, hermano. Dios habla de distintas maneras. Y una de esas formas en que el Señor habla es, Dios puede hablar a través de visiones. Hay gente que puede tener visiones y esas visiones pueden ser muy reales. Y una visión que Dios le está dando, hermano. Y por eso es que Joel dice que en el último tiempo los jóvenes iban a ver visiones. Los ancianos iban a soñar sueños. Pero todo eso era con el propósito de que Dios, escuchar la voz de Dios, que Dios le hablara a su iglesia. Dios habla de distintas formas. Entonces, a través de visiones, a través de sueños, a través de profecías, a través de teofanías. Es decir, hermano, qué cosa más maravillosa que venga Dios y se presente y que le hable a uno. Y esa era una de las cosas que le decía el Señor a Aarón y a María cuando los confrontó. Números capítulo 12, el Señor los confronta y les dice, ustedes han estado murmurando. No de Moisés, porque ellos habían estado hablando de la mujer cusita, se recuerda del pasaje. Y entonces le dijo, si hay algún profeta entre vosotros, a ese tal profeta yo le hablaré en sueños y en visiones me presentaré a él, pero no así con mi siervo, en otras palabras, con mi amigo Moisés. Cara a cara le hablo yo. Qué lindo, hermano. Entonces Dios habla también de cara a cara, pero Dios habla cara a cara con sus amigos. Por eso qué lindo, hermano, que el Señor nos llegara a llamar sus amigos. Bendito su nombre. Dios nos ha hablado a través del Hijo, eso lo vimos en Hebreos 1. Dios nos habla a través de su palabra y según
Salmo 19, creo que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces Dios nos habla a través de sus obras, de lo que vemos. Por eso es que Romanos 1 dice que no hay excusa para no creer en Dios. No hay excusa, porque Dios les habla aún a los ateos. Dios les habla. Dios les habla, hermano. Dios es bueno. Entonces, la forma en que le habló a este hombre fue a través de sueños. Y hay dos palabras específicamente para definir el sueño. Uno es la palabra shalom y la otra es la palabra tardema. Ahí están las definiciones. Se puede decir soñar, tener imágenes mentales, tener fantasías. Eso se puede traducir también shalom, ¿verdad? Imaginar, idealizar o anhelar. Como alguien que diga, ¿verdad? Yo tengo un sueño, ¿verdad? Llegar algún día a poseer la tierra Canaán, por decir algo. Es un sueño, es un shalom, es un anhelo. Y la palabra tardema, que se puede traducir como letargo, trance, un sueño profundo o el simple acto de dormir. Los científicos dicen que soñar es un proceso mental involuntario. Aquí es donde viene un poquito la psicología a explicar algunas cosas de este tipo de situaciones que se dan. El soñar es un proceso mental involuntario que nos sumerge en una realidad virtual formada por imágenes, sonidos, pensamientos y sensaciones. Por eso es que los sueños son bien reales. Por eso es que uno puede ver a alguien en un sueño. Los sueños no son en blanco y negro. Los sueños son, hermano, en 3 dimensiones. A veces en más de 3 dimensiones. Uno no puede explicar por qué es que aparece alguien y de repente es otra persona. Uno está en un lugar y de repente se convierte en otra cosa. Es decir, hermano, los sueños son, y yo lo puse acá, son la puerta de acceso a una dimensión espiritual. Entonces lo que había pasado y aquí tengo el proceso que ponen los científicos, hermano, pero que es importante entenderlo también, porque ellos tratan de profundizar en eso, pero para llegar al fondo, para llegar a conocer eso, hermano, solo Dios, solo y al que a él se lo quiere revelar. Porque dice, las etapas de cómo tener un sueño, es que empieza primero con una pérdida leve de la conciencia. Es como cuando alguien está cabeceando ahí, ¿verdad? Ya son las 9:30 y el pastor... Esa pérdida leve de conciencia lo puede conducir a un estado de inconsciencia, en donde su cuerpo todavía percibe algunas sensaciones, pero su mente como que está desconectada. Entonces el alma empieza, hermano, a salirse, no a salirse, sino que como ¿cómo se podría decir? Como desligarse, ¿verdad? De los sentimientos del cuerpo. Y entonces no abandona el cuerpo, pero sí existe como una barrera ahí, que es la barrera de la conciencia, que lo pasa uno a la inconsciencia. Y entonces esa inconsciencia lo conduce a un sueño profundo. Y ese sueño profundo lo lleva a un sueño completo, en donde ya prácticamente, hermano, ya está desconectado definitivamente de la realidad. Y hacia esos niveles lo lleva a uno, digamos, algunos medicamentos, específicamente lo que le ponen para dormir a la gente, ¿cómo se llama? Anestesia.
No es otra, ¿verdad? Anestesia. Lo lleva a un sueño, lo desconecta completamente. Y tanto que hasta digamos, lo puede matar. Lo puede matar si es una dosis muy grande. Entonces, ¿por qué? Porque lo están llevando. Por eso es que aquellos que mueren le llaman los que duermen. ¿Por qué? Porque llegaron a un estado de un sueño profundo, completamente profundo. Trasladaron esa barrera. Ellos ya no pueden despertarse. Es decir, se despiertan en la otra dimensión. Y eso lleva a un término que los científicos lo han denominado como un rapid eye movement, un movimiento rápido del ojo, donde los ojos empiezan a tener un tipo como de agitación. Eso quiere decir que y ahí es donde se puede soñar, dicen los científicos. Entonces, miren, hermano, esto es un campo en donde entramos a otra esfera. Es decir, que los sueños, hermano, nos conducen a una puerta dimensional en donde nosotros, por eso es que el apóstol Pablo decía, conozco un hombre, dice, que hace 14 años fue trasladado al tercer cielo. Si en la carne, no lo sé. Si en el espíritu, no lo sé. Es decir, que no se logra discernir realmente en qué estado está. Pero a ese nivel se sueña. Entonces mire aquí, ¿por qué le explico todo esto? Pero le explico todo esto, hermano, porque a ese nivel tuvo que ser conducido Daniel. Ahí lo tuvo que llevar el Señor para mostrarle la visión del sueño que había tenido el rey. Entonces lo llevó ahí y le mostró la visión y Daniel dijo, ya sé qué es. Vamos con el rey. Y le habló al eunuco y le dijo, no mates a todos, yo le voy a dar al rey la interpretación y le voy a decir el sueño que él tuvo. Entonces mire, hermano, qué cosa más tremenda, porque Daniel, el Señor lo agarraba y lo transportaba a otras dimensiones. Aleluya. O sea que cuando al apóstol Juan le dicen, sube acá, lo llevaron a una dimensión celestial, y a Daniel, hermano, lo metían en dimensiones espirituales, yo digo que celestiales, hermano, tan tremendas, sin que muriera. Sin que muriera. Y por eso es que eso, hermano, entender los traslados que Dios hace es impresionante. Un hombre que fue trasladado físicamente fue Felipe. Felipe estaba predicándole al etíope y de repente el etíope se volteó y ya no estaba. Apareció por allá, por Samaria. Lo trasladaron, lo metieron en ese túnel, hermano, en esa otra dimensión. Entonces, qué cosa más impresionante. Ahora, vea, con esto de los sueños. Ahorita nos vamos, hermano, porque 58 minutos llevo. Yo llevo bien aquí la cuenta. Job 33:15. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Entonces, en medio del sueño, Dios empieza a dar revelación. Aleluya. Y en este tiempo, hermano, yo no sé cuánta revelación Dios le ha dado a usted. Yo no sé cómo Dios lo ha hecho, pero usted ha tenido revelación de Dios y tal vez no se ha dado cuenta que Dios le está revelando, que Dios le está hablando, que Dios le está diciendo, Dios le está visitando, Dios le está abriendo su oído. A veces a través de un sueño, hermano, uno se da cuenta de cosas que le están haciendo a uno. ¡Ja! Y qué cosa más tremenda, hermano.
A veces uno no quisiera soñar esas cosas, ¿verdad? Y uno dice, oh, soñé al tío Chiltepito. Y lo vi que me estaba dando una gran gritada. Y después agarró un machete y me persiguió. Y en el sueño Dios le estaba hablando de que ese hombre tenía algo contra él. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido sueños de decirme? Sí, Dios abre el oído. Dios abre el oído. Pues estemos atentos, hermano. Dios va a empezar a revelar cosas. Nosotros tenemos que desligarnos un poco más de las cosas que vemos y empezar a fluir en las cosas que no vemos. Ahí es donde tenemos que empezar a entrar, hermano. ¿Para qué queremos una iglesia terrenal? Una iglesia carnal. Una iglesia que solo se basa en lo material, en lo que ve. Y que su condición está supeditada, está condicionada a las cosas que le rodean. Si tengo, soy feliz. Si no tengo, estoy triste. Si hay abundancia, mi gozo está completo, pero si hay escasez, se acabó el gozo, se fue. Eso es lo que decía el profeta, hermano. Aunque, eso lo dijo Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque ya no hayan vacas en los corrales, y hermano, y él empieza a decir todas las cosas que le hagan falta, pero al final dice, con todo, yo me alegraré en Jehová. O sea, no estoy condicionado a las cosas materiales, sino que yo entro a ver las cosas espirituales y las riquezas que tengo en Cristo. Dele gloria al Señor. Daniel capítulo 2, verso 19. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Y Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. Oh, qué cosa más maravillosa, hermano. Que Dios nos empiece a hablar así. Que Dios nos empiece a revelar cosas. Pero que de veras sean de Dios, hermano. Que no sean, mire, yo creo que cada uno de los sueños que nosotros tenemos tiene un significado. A veces uno dice, ese sueño fue porque ayer me comí unos frijoles con crema, dice. Una maleta de frijoles, ¿sí? Como 20 tortillas, ¿cómo no iba yo a soñar? Y a veces nosotros atribuimos a eso, hermano, pero posiblemente sea un sueño de Dios. Posiblemente sea un sueño en el que Dios está hablando. Si usted ve todos los sueños que se mencionan aquí en la Escritura, hermano, todos tenían una interpretación. Jacob soñó una escalera. ¿Esa era una escalera? Eso no es porque llevaba hambre en el camino, porque tenía miedo de ir a encontrarse con... No, hermano, eso era una escalera. El panadero tuvo un sueño. El copero tuvo un sueño. ¿Acaso no tenían interpretación? Amén. José tuvo sueños, hermano. Faraón tuvo sueños. Faraón tuvo sueños. Las vacas flacas, las vacas gordas, las espigas lozanas y las espigas secas tenían interpretación. Oh, qué cosa más tremenda. Entonces, ese era el fluir de Daniel.